Ya, pues les vamos a dar entonces la bienvenida a todas y a todos formalmente a esta segunda sesión de Newtram, este foro teórico de narración oral que nos reúne todos los años, más o menos llegando a la época del otoño. Sin embargo, este año tuvimos que aplazarlo por cuestiones pandémicas y de contingencias mundiales. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se han ido incorporando en la medida en que se ha ido desarrollando este encuentro. Vamos a presentar a Celine Ripoll. Ella se nos está conectando desde la isla de Pascua, desde Rapa Nui, así es que hemos tenido algunas dificultades técnicas chiquititas, pero por fin aquí estamos, Celine. Ella, desde 2005, recorre las distintas islas del Pacífico para recolectar la sabiduría de ancianos y las leyendas que vienen de los tiempos antiguos. Es pionera en la narración de cuentos del Pacífico en Francia, mezclando el baile y cantos ancestrales. Ella instauró en el Museo Quai Branly en París, desde su inauguración en 2006, el desarrollo de visitas con cuentos a través de las exposiciones sobre los pueblos originarios de Oceanía. En 2009 publica su primer cuento tahitiano infantil, Ina y el príncipe del lago Bairia. 11 años después, su trabajo reúne 17 álbumes y colecciones, más de 100 leyendas reescritas, y vive en la isla de Pascua. Ella crea la editorial Moai Editions con el fin de promover la literatura oral de Rapa Nui y la preservación de la lengua. Vamos a presentar la ponencia de Celine, la literatura oral de los pueblos del Pacífico, de esta narradora francesa que vive en la isla de Rapa Nui. Celine, cuando quieras comienzas. Ya, Mauro, Llorana, y muchas gracias a todos para la invitación. La primera vez que voy a presentar mi trabajo a mi colega del continente, y es un honor para mí, entonces realmente le agradezco mucho. Voy a intentar de contarle un poquitito sobre la tradición oral en el Pacífico en general y precisamente algún puntito aquí en Rapa Nui. Bueno, de todas las islas del Pacífico, yo hablo desde Australia hasta aquí, Rapa Nui. Hay que pensar que son pueblos que transmiten solamente por oral la tradición. No había escritura. La única es aquí, que se llama el Cajao Rongo Rongo en Rapa Nui, una escritura que todavía no se puede descifrar, no se puede leer, pero se sabe que son pedazos de madera con figura y que la persona estaba cantando, como leyendo ese pedazo de madera, pero a la época no se podía entender lo que estaba diciendo y se perdió la traducción de todo eso. Entonces hablamos de grupo étnico de población que transmiten todo su conocimiento a través de la tradición oral. Había leyenda, canto, más o menos para todo. Lo más importante era poder describir en el entorno y celebrar también de dónde venía esa gente. A través de gran parte de la cosmogonía, siempre cada isla, y a veces hay varias versiones, depende de las islas, que podían describir cómo nació el mundo o cómo nació tal isla. Era súper importante para ellos de poder describir también el entorno, como
tal montaña o tal roca, y ese siempre a través de una leyenda. Y siempre el héroe, por ejemplo, el dios o el semidios, iba a tener una acción que va a dar al paisaje, por ejemplo, una importancia, y ahí la gente va a celebrar y va a respetar el lugar. ¿Ah? Hay que pensar que para la gente en el Pacífico, ellos apartenecen a la tierra. No es que la tierra le apartenecen a ellos, como ellos apartenecen a esa tierra, a ese linaje, etc. Entonces hubo, cuando lo primero europeo que vinieron en el Pacífico empezaron a investigar, a escuchar, a aprender la distinta idioma, y por ejemplo en 1889 fue por primera vez escrito la cosmogonía de Hawái, que se llama el Kumuipo, que son más de 2000 versos, casi fue muy difícil para nosotros entender, pero que asocian una figura masculina, una figura femenina para dar vida a una tercera figura. Y esa tercera figura se va a asociar después a otra figura para dar vida a otra figura, etcétera, etcétera, etcétera. En la isla también, ¿no? tenemos una, como un canto de creación. Hay que pensar también que la persona que podía contar cuento no era cualquier persona. Hablamos de pueblo que tenía una organización social, y había un grupo de personas que podía contar los cuentos. Por ejemplo, en Tahití se llamaban Haerepo. Haere significa caminar y Po significa la noche. Y esa persona desde chiquitito le enseñaban la cosmogonía o la, ¿cómo se dice? Yo voy a encontrar la palabra después, la genealogía, y debe aprender ese de corazón, sin faltar ninguna palabra, sin olvidar nada. Y había una cierta técnica. Esa persona practicaban en la noche, por eso se llaman Harepo, practicaban en la noche, por ejemplo, cuando no hay ruido, cuando hasta los gallos duermen, ¿no? Y ellos deberían aprender y repetir todo eso. Y había un juego con el aire. Tú deberías decir frases que son largas, pero sin cortarla. Entonces había una gestión del aire que era súper importante. Si, por ejemplo, tú necesitabas respirar al medio de la frase, ese era como una falta de respeto, por ejemplo, y tú te exponías a veces hasta la muerte, ¿no? O sea, tú te exponías a algo muy peligroso. Entonces, tomar la palabra no era un juego a la época, había que respetar mucho código. Y también a veces podían usar objetos para ayudarse a la memorización. En una isla como en Marquesa, por ejemplo, se usaba el toumata, que era como un cono hecho con fibra de coco, con hilo y nudo. Y cada nudo era una parte importante o de la genealogía, o de la historia, de la leyenda y eso. Entonces, estaban así,
de nudo en nudo para ayudarse a contar los cuentos. Hay una forma también de contar cuentos que es muy conocida, es el juego de hilo. Aquí se llama Kaikai, se usa en todas las islas del Pacífico, no solamente de Polinesia, se usa en las islas del Pacífico y se usan también en todo el mundo, ¿no? Se conoce ese juego de hilo en América, también en Europa, en Asia. Y todavía en Rapa Nui tenemos gente que conocen muchísimo juego de hilo, la figura que se hace con normalmente un hilo o se puede hacer con dos, y la palabra, el canto que va asociado a ese juego de hilo. Pero a veces no se puede traducir, porque había también distinto nivel para entender el lenguaje. Había un lenguaje, vamos a decir, común y otro más simbólico. Entonces había eso. Había mucha... lo que yo pude escuchar cuando yo distintas islas de la Polinesia francesa, había muchas leyendas etiológicas, leyendas que hablan del origen de las plantas, por ejemplo, o del origen de tal o tal costumbre. Y ese era muy importante de entender por qué. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hay tal plantas? ¿Por qué esa planta es importante? ¿Por qué ese es sagrado? Etcétera, etcétera. También hay grandes ciclos de viaje de héroe que va a contar un viaje, por ejemplo, de una isla en otra isla. Pero no es solamente una historia divertida. Esa historia te va a enseñar, por ejemplo, algunas técnicas para fabricar una canoa. O otro que te van a explicar la estrella que tú tienes que seguir, y adentro de la historia tú vas a tener el canto como un canto mágico, el abeja, se dice, que te va a explicar las estrellas que tú tienes que seguir para llegar a tal isla, etcétera, etcétera. Y canto o leyendas también que te va a explicar, porque el pueblo está amigo o enemigo con otro pueblo. Sí. Bueno, el día de hoy la tradición oral todavía es muy importante y muy actual aquí en el Pacífico. Y aquí en la isla, por ejemplo, se transmite a través de los cantos y a través de los bailes. Eso es importante porque para la gente de Rapa Nui, por ejemplo, de Polinesia, hay que pensar que ese relato de los ancestros te permite de entender el mundo de hoy día para avanzar en hoy día o mañana. Entonces, todavía es muy importante, es como un tesoro cristiano para poder vencer el bien. Eso. Muchas gracias, Mauro. Nos llegó una pregunta para Celine. ¿Estás ahí escuchándonos bien, Celine? ¿Sí? La pregunta es, los mitos que hoy se narran en Rapa Nui están, aunque fuera en diferente versión, las recopilaciones en otras islas polinésicas. Esa es la pregunta. Y de ser así, ¿qué tipo de mitos serían? No hay mucha diferencia entre lo que se cuenta aquí en Rapa Nui entre lo que se cuenta en la otra isla de Polinesia. Tenemos la misma estructura, no son los mismos dioses, no tienen el mismo nombre. Por ejemplo, hay un semidios que es muy conocido en la Polinesia que se llama Maui, que ustedes conocen a través de
del mono de Moana. Y Maui se encuentra en toda la isla de Polinesia, pero no se encuentra aquí en Rapa Nui. Pero podemos encontrar la misma manera de hablar con el mundo invisible, la misma metamorfosis en animales, por ejemplo, misma estructura de cuento de una persona que va a dar o que se va a transformar en una roca o en una planta. Eso, el problema aquí en Rapa Nui es que hubo ¿cómo se dice? La gente desapareció casi de un día al otro porque hubo la llegada de barcos que raptaron a la gente que conocía todos esos cuentos. Eso pasó en 1862. Que son barcos que raptaron como 1.500 a 2.000 personas, que era la persona que era los jefes, la gente que tenía el conocimiento. Entonces todo ese conocimiento desaparecieron, porque todos murieron. Entonces lo que se queda ahora, tenemos como, no sé, quizás 2% de la tradición oral que había aquí en Rapa Nui antes. Entonces yo creo que lamentablemente desaparecieron mucha leyenda, mucha cosa que podíamos relacionar a la otra isla del Pacífico. Pero no son tan distintos, es la misma estructura, misma manera de contar y de repetir las cosas, en la misma forma, sí. Celine, unas palabritas para despedirte de esta sesión de hoy. Voy a decir en Rapa Nui Maururu Roa, Maururu Korrua, que un grande gracias a todos ustedes. Y más que todo en ese tiempo realmente especial, yo creo que tenemos que recordarnos y contar cuentos, porque la sabiduría de los ancianos que llegó hasta hoy día a través de generación de cuentacuentos es muy, muy, muy importante. Tenemos que celebrar la palabra de nuestros ancianos para que podamos tener raíz fuerte, ese árbol y bien fuerte en esa tormenta mundial que vivimos hoy día y sin perder la fe, guardar ese placer de compartir la palabra es muy, muy importante. No paran de contar cuentos, nunca, nunca, nunca. Que así sea. Muchas gracias, Celine. Muchas gracias.